Buenos días, estoy aquí con Noema Albores, vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en el estado de Chiapas. Hablamos con Noema Albores en la víspera del Día Internacional de las Personas Juzgadoras que se celebra en México el 7 de marzo, es decir, el día de mañana, ¿no? Es 7 de marzo. Pues sí, es la víspera del Día Internacional de las Personas Juzgadoras, ¿no? Y el tema es porque, bueno, hay datos del INEGI, por ejemplo, que en 2023 habían 6.730 personas juzgadoras. Y ahora estamos en un año electoral para elegir a personas juzgadoras en México, con la intención de que se elijan a las personas a través del voto popular. Pero aquí la pregunta ¿es para incrementar este número de personas juzgadoras o para disminuir el número de personas juzgadoras en México, lo que se propone el gobierno federal? Consideramos muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista que reviste un tema de mucha importancia. Hemos advertido durante muchos años que la justicia en México ha sido bastante retardada. Y como dice el refrán, justicia retardada es justicia denegada. Ahora, no sabemos en sí cuál es el objetivo de la elección de 881 personas que se van a designar a través de una elección. En primer lugar, porque no se trata de un evento político. La justicia representa una actuación seria de los juzgadores y que el juzgador definitivamente debe estar preparado para ir enfrentando la serie de cuestionamientos que se le presentan a través de los justiciables para lograr los objetivos, cuando de por medio está el patrimonio de las personas, está la libertad de las personas y sobre todo están aquellas que están implorando al pueblo de México, a los órganos jurisdiccionales, que se les aplique la justicia. Consideramos también que este nuevo ejercicio que están practicando, que por cierto representa una erogación bastante significativa, previamente debió haberse hecho una valoración no solamente de los órganos federales, como son los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Junta Federal de Conciliación, etc. Muchos organismos que requieren el apoyo económico para ir aboliendo o abatiendo el gran rezago que durante muchos años ha sido el clamor de los juzgadores. Bien, vamos a tocar esos puntos más adelante de la entrevista. Y por ahí también se señala que 3 de cada 10 juzgadoras en el ámbito federal son mujeres y 4 de cada 10 en el ámbito estatal. En esta próxima elección pudiera incrementarse el número de mujeres como juzgadoras en el país. ¿Qué tan garante es la presencia de mujeres para evitar la corrupción, que es uno de los temas por el cual se impulsa precisamente la elección de juzgadores y juzgadoras a través del voto popular? Yo quiero resaltar, perdón que... No te preocupes. Este sexenio pasado se hablaba mucho del combate a la corrupción. Sin embargo,
la corrupción se incrementó ocupando un lugar muy significativo a nivel mundial, en el cual nos encontramos en el número 124. No quiero aseverar que la elección de mujeres nos garantice evitar actos de corrupción. Tampoco quiero prejuzgar previamente que se actúe de una manera con una marcada honestidad. Lo que sí quiero puntualizar, que la corrupción, en lugar de haberse reducido, se incrementó. Y no creo que haya sido solamente de hombres, sino también de mujeres juzgadoras. Ahora, O sea, ¿no lo crees o te consta? pues hemos tenido algunas experiencias de personas, no solamente del ámbito de la administración de justicia, sino también en el ámbito de procuración de justicia, que son proclives a solicitar la dádiva para que los asuntos avancen. Pero el meollo del asunto no es el grado de corrupción, que para todos ya es del conocimiento público. Lo que queremos puntualizar es el gran rezago que tenemos tanto en la procuración como en la administración de justicia, y no solamente en el ámbito local o común, sino también en el ámbito federal, tanto en los juzgados de distrito como en los tribunales colegiados de circuito. Hay un rezago muy alarmante que data ya de varios años, y ahí es donde verdaderamente debe prevalecer la reforma judicial. Haber invertido esos 8.800 millones que están invirtiendo en una elección que no tiene ningún destino, esa elección, a mi juicio muy personal, no tiene ningún destino, por una razón, porque lo que se requiere es darles mejores salarios, mejores oportunidades a los juzgadores para que ellos se aparten de ese rubro de la tentación de la corrupción. Pero en la realidad no es darle mejor salario, ¿no? Porque al contrario, esa fue precisamente una de las banderas que impulsó el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque los juzgadores cobraban mucho. Entonces, de ahí viene de que hay que elegir y el salario de los juzgadores será menos que antes. López Obrador siempre cuestionó los salarios que ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y posiblemente sean salarios muy exorbitantes, pero no todos los juzgadores tienen esa magnitud de salarios por el trabajo que ellos representan y los riesgos a los que están expuestos los juzgadores. Ahora, siempre el presidente López Obrador se condujo con las mentiras, como fue su estilo, para hacerle creer a la nación que tienen salarios súper extravagantes o súper exorbitantes esos salarios, y que son los que están obligando a realizar una elección de los juzgadores. Pero quisiera saber de cuánto va a ser el salario que se les va a asignar a los 9 ministros que van a elegir por voto popular, a los más de 800 magistrados de circuito y una cantidad un poquito superior de jueces de distrito. Sin duda tendrán que ganar igual o menos que la presidenta de la República. Sí. Tendrán que modificar la Constitución en el rubro en el que se establecen los salarios de los funcionarios públicos. Y si bien es cierto que hubo una reforma en donde López Obrador pidió que un funcionario no ganara más que el presidente de la República, es lo que ha generado este gran descontrol de la corrupción. Para nadie es un secreto la disposición de los recursos
de manera personal por parte de los funcionarios públicos. Noé, y tocando el tema de los rezagos, ya que lo has mencionado 2 veces durante la entrevista, el rezago entonces se ha acumulado mayormente en los últimos años. Así es. Si bien es cierto que el Poder Judicial requería de una reforma, pero esa reforma era tendente 100% a generar más empleos en los juzgadores. El rezago, y no solamente del fuero federal, sino del fuero común, es bastante alarmante. La justicia en México, mientras no sea enfrentada con responsabilidad, siempre va a representar un riesgo en todos los órdenes. Nunca habrá paz mientras haya ese rezago en todas las actuaciones, actualmente carpetas de investigación, en los juicios de amparo y en las determinaciones que quieren los tribunales colegiados de circuito, como los tribunales colegiados de las entidades federativas. ¿Te consta que hay rezago? Efectivamente, en mis épocas, cuando era yo abogado litigante, y en la actualidad que hemos estado realizando, dedicando nuestro tiempo al estudio, tenemos un rezago muy alarmante, rezagos de expedientes de más de 1 año en los tribunales colegiados de circuito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay el personal suficiente para abatir ese rezago que se está presentando. También señala por ahí la encuesta del INEGI que en 2024 el 60.5% de las personas de 18 años y más identificó a las personas juzgadoras como de confianza, que les brinda confianza a las personas juzgadoras, desde los abogados litigantes que tienen que llegar a requerir el servicio de estos juzgadores. ¿Les brinda confianza a los juzgadores hoy? Propiamente ha sido un cuestionamiento que se ha generado y en los últimos años por dejar en libertad a diversos delincuentes, pero no es el error del juzgador ni es la falta de confianza en el juzgador, sino es la mala integración de las carpetas de investigación. Si no más recuerdan, hubo una reforma en el 2008 con 8 años de tolerancia para que en el 2016 se generaran el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que tenía como objetivo simplificar todos los procesos penales, acabar con el sistema inquisitivo y entrar a un nuevo sistema innovador que iba a permitir sacar todo el rezago y cumplir con los objetivos del derecho penal. Sin embargo, hemos visto que eso no ha surtido los efectos o los propósitos que se tenían. ¿Por qué? Porque lo primero que se debe hacer es darle capacitación y mejores salarios, reitero, a los fiscales del Ministerio Público o agentes del Ministerio Público, que son los responsables primarios en la integración de la impartición de justicia, para que el juzgador tenga los elementos adecuados y pueda sentenciar a cuanto delincuente se le ponga consideración y no incurrir en la impunidad, porque eso es lo que está generando impunidad, la falta de preparación en los fiscales de los ministerios públicos. Y me atrevo a señalarlo porque tenemos muchos casos en los que la gente del Ministerio Público no tiene la capacidad suficiente ni la preparación para enfrentar las carpetas de investigación en diversos delitos. Bien, apuntamos más ahí a los ministerios públicos, pero te preguntaba qué tanta confianza dan los juzgadores para resolver casos, por aquello de que quizás
tratan de confundir al propio abogado para no meterse de fondo al estudio de los casos. Han habido, y así lo hemos advertido, hay muchos jueces federales que por cualquier detallito en las demandas de amparo meten prevención. ¿Para qué? Para no entrarle de lleno al estudio de tal o cual expediente. ¿Esto qué representa? Una falta de responsabilidad. Posiblemente haya muy buenos juzgadores de distrito, posiblemente haya muy buenos magistrados de circuito, pero también hay aquellas excepciones que no propiamente están realizando una función para enfrentar todo ese rezago. ¿Qué están haciendo? Buscarle la salida más fácil. Hay un estudio de Human Rights Watcher que se acaba de realizar en donde estuvieron entrevistando a personas de 10 estados de la República y encontraron muchos casos en los que mencionan que para lograr la tarea, se puede decir, del fiscal o del juez, etcétera, tienen que recurrir inclusive a falsificar o elaborar datos falsos para poder sacar la tarifa o el cúmulo de expedientes, los cuales tienen tasados para lograr seguir permaneciendo en el cargo. Pues vaya, te agradezco mucho, Noé Maza Albores, vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas, porque pudiéramos hablar de este tema con motivo en la víspera del Día Internacional de Personas Juzgadoras en México. Te agradezco mucho. Muchas gracias.